La palabra para hoy es Juan capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 18. Vamos a leer todos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Así que el título de la prédica de hoy es: La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahorita uno diría, pero esta es... ¿Cuántas veces hemos leído y cuántas veces hemos escuchado? Y muchas personas pensarán, bueno, va a hablar de la gracia y la verdad. Nosotros ya sabemos que es la verdad, que es la verdad de Jesús. Mire, nosotros tenemos un concepto que se llama un concepto simple. Pero para entender esta predicación tenemos que entender que la palabra de Dios o el plan de la voluntad de Dios, mira, haga de cuenta una cebolla cabezona. Una cebolla cabezona, usted abre la primera y quita capa, ¿cierto? Primera capa que está un poquito sucia y luego quita otra más limpia, quita otra. Va entrando. Pero en la medida que nosotros vamos encontrando más, destapando más, uno puede estar leyendo la misma palabra y está encontrando, está viendo más, está aumentando nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Así que no piense que por haberla leído, usted ya inclusive la repite como de memoria. Con lo que vamos a hablar hoy, vamos a comprender, vamos a quitar una capa más de esa cebolla y comprender un poco más acerca de qué es la gracia y la verdad. Porque el título de la prédica podía ser más bien lo que les mandé como reflexión en el WhatsApp. Que este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis. Este es mi mandamiento nuevo. Entonces, que ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto. Y el fruto permanezca. Este mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Pero si yo coloco el título que amamos los unos a los otros, es extraño, pero como ya al decir que es mandamiento, ya como que causa da una sensación como de obligación al decir que es mandamiento. Pero mire, las palabras de Jesús son como una lámpara, pero el Espíritu Santo hace que sean la luz. Y esa luz transmite vida. Esa vida hace que nosotros comencemos a ver diferente. La luz hace que nosotros veamos más claramente las cosas. Mandamiento quiere decir: los que me aman pueden amar como yo amo. Yo los voy a enviar para que vayan a amar a los demás como yo los amé. Entonces, si la ley por medio de Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, tenemos que mirar qué es la ley. La ley quiere decir la Torá, o el Antiguo Testamento, que quiere decir lecciones de vida. Se llama Torá. Le dicen Torá porque es lecciones de vida. Así que Dios envió de primera mano a poner la primera fase de la cebolla, digámoslo así, lo que uno ve. Cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo de una manera simple, ¿sí? Leer es simplemente lo que está escrito, que a veces no se puede comprender. Pero en el Antiguo Testamento la ley es como la primera capa del acercamiento de Dios. Voy a dar un ejemplo. Si Dios, para que comprendan la salvación, si Dios nos va a dar una salvación, primero lo muestra como cuando uno le va a dar algo. Uno le va a dar algo a un niño y resulta que se lo da. Y el niño, como el papá sabe que siempre que le da algo que es tan precioso, lo menosprecia, entonces se lo muestra, pero no se lo entrega todavía, sino que se lo deja ver. ¿Sí?
hasta cuando el niño verdaderamente valore. Nosotros, cuando estuvimos en el huerto del Edén y Dios nos dio el soplo y el aliento de vida, el hombre en sí como que desaprovechó esa oportunidad de lo que Dios puso en nuestras manos. Entonces, como el hombre puso en riesgo su vida por causa de la desobediencia, entonces Dios, mira, usted es una persona desobediente, me va a tocar sacarlo y alejarle y esconder, entre comillas, esconder esta salvación que va a ser revelada algún día. Pero antes que venga la salvación, hay unas capas de la cebolla que Dios quiere ir comenzando. Es como si de pronto el niño, ay, déjeme ver. ¿No ha visto que los niños cuando van a destapar los regalos, que le dan regalo, tocan y miran a ver cómo es y tienen ansiedad por saber cómo es este regalo? La gracia quiere decir el regalo de Dios, ¿sí? La gracia y la verdad quiere decir un regalo de Dios inmerecido que es verdadero, que viene por medio de Jesucristo, que Jesucristo finalmente destapa el regalo, pero que también, o sea, lo ve claramente y nos lo muestra claramente, pero nosotros en nuestra ceguera no podemos apreciarlo. Entonces algún día tendremos esta salvación como algo ya que lo tenemos, la salvación. Nosotros fuimos salvos hace 2000 años, somos salvos en el momento en que nosotros leemos y seremos salvos cuando estemos con Él. Vuelvo y digo, es como algo que Él nos da. Juli, mira a ver si están hablando algo de las... Es algo que Él nos da, que tenemos que apreciarlo, valorarlo para algún día tenerlo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí bien? Así que, para nosotros ver esta primera capa, tenemos que ver que cuando Jesucristo fue manifestado, nos reveló Dios como cuando el papá sale y muestra y dice, es esto, pero vuelve y lo esconde. ¿Me comprenden? Porque Cristo salió, se manifestó y volvió y se escondió. Entre comillas, se ocultó, ¿sí? Pero en esa revelación, el Padre Dios vio quién tenía anhelo y quién no tenía anhelo y le reveló, este es. Mientras que otros estaban distraídos, mientras que otros estaban perdidos, mientras que unos eran montes y collados, mientras que eran unos muy bajos, hay otros que son muy ásperos y tienen que ser alisados para poder ver y contemplar la salvación. ¿Me comprenden? Miremoslo en Isaías, porque aquí es que tomamos estas prédicas. Y Isaías 40 nos enseñó esto, porque Juan el Bautista vino anunciando y iba a revelar. Dice capítulo 40, versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el 1. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, de Jehová. Enderezad su calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle, todo lo que se ha llenado. Bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Sí entienden? Para poder ver, vuelvo y digo, eso que escondió, entonces todos los que sean para poder ver, tienen que bajarse, pero todo valle tiene que ser llano, y todo lo áspero, que es el tema hoy, tiene que alisarse. Y ese es el tema del día de hoy. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, y cuando nosotros lo vimos su gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad, que es lo que nos compete a nosotros para que todo valle sea. ¿Por qué? Porque los que fueron los fariseos, ¿sí?, que vimos ya que dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, bájense, ¿sí?, humíllense, sean humildes, porque la ley decía cosas. Y luego la ley ayudó para que también ellos más bien se humillaran y dijeron, todos somos pecadores. Así que hasta Juan el Bautista dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor dijo que hay que cumplir toda la justicia. Hasta Cristo mismo se humilló, se rebajó, para que fuera Dios quien diera testimonio que tú no eres un pecador, sino que lo elevó y le dijo, tú eres mi hijo amado. ¿Sí? Y Él es el que se encarga de encontrar a todos los que estamos en esa condición y llenarnos para que podamos tener el nivel de encontrarlo. Pero en ese encuentro Dios nos entrega ministerios. Y vemos el encuentro que Él tuvo con personas que eran demasiado ásperas. ¿Sí? Pues dice, todo lo áspero
Entonces yo no sé si usted algún día ha caminado, ha pasado por una carretera destapada. Ya han pasado por carretera o solamente pavimentada. A uno le gusta andar en la pavimentada, que no suene ni la rueda ni. Pero pasa uno por la áspera y suena hasta la pintura cuando entonces uno está como que sí, como y se excita, entre comillas, el mal genio. Sale, pero que el hueco, mira que áspero. Por favor, tengan más reposo, ¿sí? Porque es que las personas ásperas no pueden ver la gloria de Dios. O sea, hay mucho agite. Entonces vamos a hablar de este tipo de situaciones, ¿sí? Bien, estamos hablando que Moisés, la ley por medio de Moisés fue dada. La ley, ¿qué quiere decir? Que Dios cargó a los judíos, a los hebreos, con la boca de Moisés, para que él fuera quien recibiera las lecciones de vida, que es el Antiguo Testamento, el primer pacto o la ley, que es como tratar de quebrar el corazón de la piedra del hombre, que por causa del pecado y de la desobediencia endureció su corazón, y al endurecer su corazón algo tiene que romper ese corazón, y es darle la ley, para que por medio de la ley la persona sea humilde, reconozca que es un pecador y necesita salvación. Entonces, cuando ellos iban saliendo de Egipto a la ciudad que Dios había escogido, donde iba a proporcionar su paz, porque Jerusalén quiere decir casa de paz, los va a guiar hasta el sitio donde van a encontrar la paz que viene de Dios, porque el hombre, siendo esclavo del príncipe de la potestad del aire, no tiene libertad ni acceso de encontrar ya a Dios, sino que lo engañan. Por eso la próxima prédica de los que están torcidos, ¿sí? Ahora, en ese caminar nosotros para encontrar a Dios, tenemos que ver tenemos tenemos que ver lo que Dios hizo con Moisés en el Antiguo Testamento para entender la primera capa de la cebolla en cuanto a la ley. Entonces, cuando ellos iban saliendo de Egipto, recuerdan que ellos tuvieron sed, ¿cierto? Ellos tuvieron sed. Éxodo capítulo 17. ¿Sí? Voy a ir directamente a los versículos, si no nos demoramos mucho. Hoy hay mucho que hablar. Entonces 17:6 dijo: he aquí, ellos pidieron agua y se quejaron, tenemos sed. Entonces le dijo Dios a Moisés, capítulo 17, versículo 5: Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y ve. Y he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. ¿A ustedes les parece que es fácil entender que Dios le diga: vaya a una peña que es una roca, ¿sí? Y coja una varita con la que le pegó allá al río, y el río se dividió? Coja esa misma peña y pégale un palazo a la peña, y va a salir agua de ahí. Y él pidió explicaciones, pero no, que vamos a sacar, pero que para Dios, cuando ha visto que hay una roca va a salir agua. No, él no se quejó, sino que dijo: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos, y toma también la vara en tu mano con la que golpeaste el río, y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán. El pueblo tenía sed. Tiene toda la razón de tener sed. Y ellos: tenemos sed. Ya, un momentico, ya voy para allá. Párese sobre esa peña y golpea la peña y que salga agua. Eso a una persona que tenga razonamiento no le cabe en la cabeza, pero eso pasó. Golpeó la peña, salió agua y todo el mundo feliz. Bien. Pasó otro tiempo. Números capítulo 12. Perdón, Números capítulo 20. Volvieron a tener sed, ¿cierto? Ahí dice Números capítulo 20, agua de la roca, ¿sí? Vamos a ir directamente hasta lo mismo. Tuvieron sed y toda la cuestión. Versículo 8: toma la vara y reúne la congregación, ahorita dice: tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y de ella saldrá agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias.
Y Moisés tomó la vara delante de Jehová como él lo mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. ¿Qué le dijo que hablara? Esta vez, primero le dijo golpee. La segunda vez le dijo: habla a la peña. La misma peña, pero ahora di que háblale. Entonces, ¿qué era lo que tenía que decir Moisés? Hágame el favor y me dé agua, que el pueblo tiene sed. Que Dios manda a decir que en el nombre de Jehová, que por favor me dé agua. Yo creo, ¿no les parece a ustedes? El Eterno dice que nos dé agua y la peña debería haber brotado. Pero es que Moisés era una persona que tenía una altura espiritual muy grande. Él tenía capaz de comprender. Fíjate que hasta el momento el pueblo de Israel está estudiando todos los días la ley de Moisés. Los 5 libros son especialistas en tratar de entender lo que Moisés les dijo que hicieran, pero que ellos no comprendían, porque el Antiguo Testamento solamente era obedecer. Y Moisés está mostrando que es obedecer y que es desobedecer. Obedezca, a usted no le importe, solamente háblele. Yo sé por qué le estoy diciendo háblele a la peña. Aunque usted no entienda, aunque ellos no sean capaces de entender eso, usted hábleles. Escúcheme lo que les voy a decir. La primera vez que Moisés golpeó la peña, digamos que lo hizo porque el nivel que ellos tenían, el pueblo de haber salido y de encontrar a este Dios golpeando la peña, al ver que ya había golpeado el río, era fácil. Había un nivel para comprender eso. Moisés sabía en su conocimiento de Dios que él podía hacer eso y el pueblo lo entendería. Pero su nivel espiritual era tan alto que yo creo que él al morir después diría: pero es que si yo le hablo a la peña, esta gente queda a comprenderse, esta gente son unos rebeldes. Vamos a hacerle sacar agua, y golpeó la peña. Pero lo que Dios quería era que ellos entendieran que Moisés o el enviado habla a la peña si es necesario y Dios daría la respuesta. ¿Me comprenden? Bien, cuando nosotros cometimos el pecado desde Génesis, porque la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Dijo: no comas para que no mueras. ¿Muerte qué quiere decir? No tiene vida. ¿Qué es algo que no tiene vida? Es algo que es como una piedra. Cuando uno dice piedra, cuando uno dice que hay reinos, 3 reinos, hay reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. No dicen el 4º reino, que es el reino espiritual. El reino mineral es el que es mudo. En el idioma hebreo, mineral quiere decir mudo. El reino mudo, el reino que no habla. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bien, cuando el hombre cometió el pecado, fue hecho del polvo de la tierra y cometió el pecado, digamos que quedó mudo. El hombre es un ser inerte como una piedra, que es mudo. ¿Ya? Ok, entonces él encuentra a las personas que son muertas. Por eso los que llevan idolatría son los que se convierten como idólatras. Los idólatras hacen ídolos de piedra, que es exactamente que no son mudos, que son mudos, que tienen boca y no hablan. Y cualquiera que haga idolatría se convierte igual a uno de esos ídolos hechos de piedra o de hierro, de lo que sea, de oro. Mudos, oyen, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen piernas, no hablan, tienen boca, no hablan, tienen pies, no caminan. Semejantes son ellos a ellos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, digamos que el mundo se convirtió en idólatra y Dios quiere manifestar a este pueblo que no necesitan llevar la idolatría del mundo muerto, sino que ellos tienen un Dios vivo, que ustedes pueden hablar, que voy a usar un mediador, que Él va a hacer todo lo que yo diga y Él va a hacer cosas extraordinarias que les va a hacer salir inclusive agua de la peña. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué testimonio da de la Biblia acerca de Moisés? Porque en Juan está diciendo que la ley por medio de Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escuchen, Números capítulo 12.
Números capítulo 12. Ustedes ven cómo hubo un problema entre Moisés, Aarón y Miriam, que era la hermana que no, que acaso Dios habla solamente por boca, Moisés no nos habla a nosotros también. Imagínate la rencilla. Ustedes léanlo pues, si quiere como tarea. En el capítulo 12, cuando hay ese problema, Dios les dijo, los acercó, mire, yo a todos les voy a hablar por profecía, pero a Moisés, cara a cara hablaré con él. Entonces capítulo 12 de Números, versículo 3. Y aquel varón, Moisés era, ¿qué? Números 12, versículo 3. ¿Qué dice? Dijo que era muy manso. Números capítulo 12, versículo 3. Números, ¿se están donde les dije? Sí. ¿Qué dice? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso, que es diferente a áspero. No, menso no. Áspero. Manso es una persona completamente como aquí, suave, mire, dice el Talmud que Moisés era tan manso, era tan elevado su concepto de todo, que él cuando pastoreaba, él diferenciaba entre las ovejas pequeñitas y las llevaba donde comían pasto tierno, y en las grandes las llevaba donde había pasto más, hierbas más gruesas. Él tenía mucho cuidado, él sabía pastorear. Entonces Dios le encargó ese ministerio de pastorear, porque era muy tierno, era muy manso, muy dulce, digámoslo así con ellos, pero era el más manso sobre la tierra. Imagínate que era tan manso que para sacarle la piedra era muy difícil. Entonces cuando golpeó la peña, tiene que haber estado, le sacaron la piedra, digámoslo así, o sea, él se salió porque no podía comprender que estos no entienden, ellos no van a entender hablarle a la peña, ellos entienden golpear. ¿Por qué? Porque a veces se aprende a golpes, no hablando. Y Dios les dijo, no, hablando. Vamos a solucionar esto hablando, no golpeando. La ley es como la vara que corrige. La ley de Moisés es como la vara que golpea en el corazón del hombre para hacerlo reaccionar y decirle, usted es un pecador, ¿sí? Pero cuando vino Jesucristo, Él es el que habla a los que somos como una piedra. ¿Sí me comprenden? ¿Me están llevando? Por eso pasó eso con Moisés. Dijo, usted no puede entrar porque no tiene la capacidad de reducir ese conocimiento, todo ese entendimiento que usted lo lee en este capítulo 12, cómo Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Cómo sería su forma elevada, espiritual, de poder comprender a Dios y escribir cosas que ellos hasta el momento todavía siguen, y todos seguimos indagando? Lo que pasa es que nosotros, por el Espíritu Santo, se nos ha revelado muchas más cosas por el conocimiento de la verdad y la gracia. Cuando nosotros recibimos la gracia y la verdad, estamos quitando una capa de la cebolla que es la ley, y nos sentimos libres de la ley. El yugo que ellos tuvieron puesto fue la ley. Dios los cargó con la ley para que confiesen que todos son pecadores y esperen al justo, a quien Dios va a revelar que es la salvación de ustedes, pero que todo collado tiene que bajarse, y todo monte y todo valle tiene que ser alzado, y todo lo áspero tiene que alisarse, y todo lo que torcido tiene que enderezarse, y verán la gloria de Dios. Si no hace eso, no puede ver esa gloria. Así que cuando Dios vino, llegó el tiempo de la visitación, envió a Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo? Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y aquí comienza nuestra vida viéndolo a Él y conociéndolo a Él. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste. ¿Recuerda que digo que escondió? Escondió, Dios escondió, y Él está alegre porque escondió de los sabios y los entendidos y la revelaste a los niños. Esto es una cebolla. Y se vuelven inteligentes para tratar de interpretar por medio de la teología de Dios. ¿Sabe qué es la teología? La teología son estudios que se hacen acerca de Dios, pero que no tienen nada que ver. Obviamente estudiar la palabra es estudiar teología, pero los que se dedican a la teología, de allí surgen las doctrinas que hacen mucha división
y por eso la predica la semana entrante, ¿sí? Pero a diferencia de la teología, está el Espíritu Santo. Nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, nos va a ayudar, porque el Espíritu Santo nos revela lo que Cristo se dio cuenta, que ellos, teniendo la ley, que tenían toda la doctrina, que tenían toda la teología, Jesús se admiró y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Sabe que ellos le dicen entre sí, se llaman entre sí los sabios? El sabio no sé qué, el sabio tal. Y los sabios no pudieron encontrar a Jesucristo. Los sabios de la sabiduría que están tratando de interpretar a Moisés no encontraron que Él es el Hijo de Dios. Algunos que tienen el corazón como Pedro y como sus discípulos tienen el corazón como niño, a ellos se les reveló y Jesús se admiró de eso y dijo: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Quién conocía al Hijo? ¿Cómo lo supimos? En el día de su bautismo. No es que Él dijo: este es mi Hijo amado. Solamente el Padre hizo la diferencia, sino que mandó a Juan el Bautista para que él fuera el que preparara el camino, para el que trae la gracia y la verdad, y Dios es el que iba a revelar, a decir: este es mi Hijo, porque nadie lo conocía como Hijo sino solamente el Padre, y aquel a quien Él lo quiera revelar, ¿sí? Dice: ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que no depende que yo haga muchas cosas, que yo estudie mucha teología. Es que si Dios le complace revelar a su Hijo, a Pedro, cuando Él preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús se admiró cuando dijo: no, es que esto yo no, ni yo, fue el Padre que me conoce a mí, que te reveló a ti, que yo soy aquel de quien decía: yo soy la gloria, yo soy la gloria, el Hijo de Dios. Es que usted no tiene algo enseñado de la doctrina. No es una religión ni una tradición, es una revelación. Y la iglesia está establecida sobre este fundamento. Sobre la revelación que el Padre no puede ser parte o miembro de la iglesia si el Padre no le ha revelado quién es el Hijo. Es una revelación. Y entonces Cristo dijo que sobre esta roca, que es esta gran confesión, la roca es sobre el soporte donde se sostienen piedras que constituyen un edificio. Y nosotros, dice Pedro, que nosotros somos piedras vivas. ¿Cómo así que somos piedras vivas? Es que Jesús dijo que todo el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Me están llevando lo que quiero decir? El que tiene oído para oír, oye, y el que tiene corazón entendido, entiende lo que estoy diciendo. Golpee la peña, la ley. Háblele a la peña, Jesucristo, la gracia y la verdad. Porque el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Me comprenden? ¿Me están llevando? Pero no se puede hacer si se encuentran esas personas ásperas que impiden ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esas personas ásperas son las personas que son como los sabios y los entendidos, que distorsionan que la bendición, hablan de Dios, sí hablan mucho de Dios, pero no le quieren servir a Dios. Mire cuánta gente verdaderamente dentro de los que dicen que son comunidad espiritual o iglesia, sirven verdaderamente al Dios vivo. ¿Qué dijo Hebreos? ¿Qué dice Hebreos 9? ¿Qué dice Hebreos 9? Hebreos capítulo 9. ¿Dónde estoy? Hebreos capítulo 9. ¿Cómo vamos de tiempo? Ay, caramba. Voy a comenzar apenas la predica. No, mentira, ya vamos bien adelante. Hebreos capítulo 9. Dice 9:13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que nosotros fuimos rescatados, fuimos salvos. ¿Para qué? Para seguir pidiéndole a Dios como si fuera un ídolo mudo.
que solamente pide y pide y pide y pide. Dios se cansó de los ay que ellos pedían en el desierto. Pedían que tenemos hambre, que tenemos sed, lo miraban como un ídolo, como solamente pedían y pedían, pero no entendían. Y Moisés entendía eso, y como sea que era un pueblo rebelde que pedía y pedía, por eso golpeó otra vez la peña y dijo: no, usted no puede enseñar, se necesita una persona que tenga un corazón manso, verdaderamente más manso que el suyo, para que pueda enseñar a la gente. Porque la gracia y la verdad se la vamos a confiar a alguien que tenga el corazón manso. Entonces Mateo capítulo 12 continúa diciendo, estamos en Mateo 11 capítulo 26. Sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque todos los que estaban bajo la ley estaban cansados y cargados de estar llevando ese yugo de la ley, oprimidos por la ley, diciendo que son solamente pecadores y que no pueden servir al Dios vivo. Ustedes ya van a descansar, ahora sí van a poder servir, porque antes ni siquiera podían pedir, ahora ya van a poder pedir. En el Antiguo Testamento solamente era obediencia, en el Nuevo Testamento tener revelación, ya pueden pedir. Dijo que hasta puede pedir el Espíritu Santo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, claro. No, pues que llegó el verdadero manso, llegó el verdadero humilde, llegó el que manifiesta qué es ser humilde. Entonces la gente confunde mansedumbre con estupidez, y humilde con que tiene que obedecer todo lo que se le diga. No es así. Jesús está diciendo: aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. Todo esto se trata de levantar una iglesia que pueda emular a Jesucristo en cuanto a su humildad y mansedumbre, porque Él dijo: aprendan de mí, no dijo aprendan de Moisés. Aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿sí? Y van a hallar descanso, porque ustedes ya no van a ser considerados como pecadores, sino que ustedes van a llevar mi yugo, de llevar palabras de vida, que por el Espíritu Santo es como si saliera agua de la roca. Increíble. A mí me pueden ver como una roca solamente. A usted lo pueden ver es como una roca que Dios le habló a usted y le dijo: este es mi hijo amado, y salió agua de la boca de Pedro y dijo: tú eres el Cristo. Jesús admiró, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es que esto es una revelación del Padre Dios. Se maravilló. Yo también te digo que tú eres una piedra, y sobre esta confesión que es tan grande, que es una revelación, voy a levantar mi iglesia, porque si ustedes se callan, las piedras hablarían. ¿Entienden cuando Él dijo eso? Pero no ven lo que está diciendo, que decía: oh Sara, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿cómo así? Mire, Mateo capítulo 21 creo que es 21, Mateo capítulo 21. Dice, versículo 5. Decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Sabe cómo quieren andar los pastores hoy? En Mercedes-Benz, en BM. Mejor dicho, tutuy, las primeras sillas, los primeros lugares, que todos digan: mi rabí, mi señor. ¿Sí? No, ay, en burro, qué vergüenza. Ay, ¿en burro? ¿Cómo voy a llegar yo en una supercarry? Ay, no, qué vergüenza. El pastor lleva una supercarry. Ay, debe ser que es un pobretón. Yo prefiero que me digan eso, porque yo soy solamente un burro delante del Señor, que estoy cargando su nombre. A mí que me tomen como un burro no me importa, porque yo tengo que aprender a hacer que, aunque tengo dentro de mí mucha capacidad, no revelo mi identidad. Eso es ser humilde. No me revelo ante los que lo desconocen como para tener una contienda. Jesucristo dijo: siendo el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que afuera, sino que se humilló. O sea, se hizo humilde, se humilló, se rebajó a la condición de un hombre, y estando en la condición de hombre obedeció al Padre. Esa obediencia es mansedumbre, porque lo que el Padre quiere es que lo conozcamos, y dentro de Él podría estar cargado de toda la ira, pero Jesucristo nunca manifestó la ira. ¿Qué hay diferencia entre manso y menso? Una persona que usted ve un caballo,
caballos que son grandes, brillosos, tienen mucha fuerza. Uno lo ve y hasta le da uno miedo pararse un caballo. Le dice, no, pero es mansito. Móntese, que es mansito. Entonces uno coge el caballo, ay, sí, semejante cosa tan grande. Uno va y como, eso es manso. Manso es que tiene todo. Moisés tenía toda la capacidad intelectual, pero en ese momento le sacó la piedra, es como si hubiera arrancado. Y claro, uno asustó. Yo, usted no me santificó, usted debió haberle hablado. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, que viene como un rey, dijo, miren el rey de ustedes que viene a estar entre ustedes. Dios está manifestando la salvación. Les voy a mostrar mi salvación, les voy a revelar. Bueno, todo monte y collado tiene que rebajarse. Bueno, todo el que es valle, si quiere ver mi salvación, que lo tengo escondido, entonces se los voy a revelar. Y todos los ásperos, mijitos, si no se alisan, no van a poder ver mi salvación. Y lo reveló y dijo, mire, aquí está el rey, aquí está, montado a ser un pollino. Y volvió y lo escondió. ¿Me comprenden? Murió, dio la sangre, reveló y luego lo subió al cielo. Hasta aquí ya vieron lo que tenían que ver. Ustedes verán la salvación algún día nuevamente, ¿ya? Pero muchos hasta pierden de vista la salvación. Cuando está rendiendo culto, usted está mirando cara a cara que resucitó de los muertos, se está preparando para encontrarse con ese Señor viviente que dice Apocalipsis capítulo 1, que su trono está, como lo vimos la semana pasada en capítulo 4 de Apocalipsis. Nosotros cuando me levanto el día del Señor, yo recuerdo que es ante Él que me va a presentar. Y ante Él es que a ustedes les voy a llevarlos para que puedan ver su gloria. Y ante Él es que le estamos presentando las ofrendas y los diezmos que ustedes entregan. Y a Él es a que ustedes le cantan. Y por Él es que ustedes se visten. Y por Él es que ustedes levantan las manos. Y por Él es que ustedes miran hacia donde Él está. Por Él, no por mí. ¿Yo qué soy? Solamente un mediador. Un mediador que tengo que aprender de Él, que soy manso y humilde. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Si no, no va a tener capacidad de guiar a este pueblo para entrarlo. ¿Me entienden? Esto se trata de enseñar bien con la mansedumbre y la humildad de Jesucristo. Porque es fácil, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. No tenemos que ser teólogos, no tenemos que tener Mercedes-Benz, podemos andar en un burro y aprender con humildad que la vida se manifestó así, porque nosotros estamos en la parte más bajas y más lejanas de la tierra. Así que usted no se preocupe. No hablemos de los incrédulos, ¿sí? Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los creyentes, estamos hablando que el Hijo sea manso y humilde. Muchas personas dicen, ay, es que ante Él te soy manso. No, estoy hablando de la enseñanza. Nosotros tenemos nuestro carácter o no tenemos nuestro carácter. Pero es que, ¿por qué Jesucristo dice que aprendan de mí que soy manso y humilde? Y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, que eres tropiezo para mí. Ay, se puso bravo. Entonces el Señor nunca se puso bravo. Eso precisamente es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Y qué es la humildad? No que no pueda enojarse. Porque uno puede enojarse, dice la Biblia, enójese, pero no peque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, vamos a comenzar a leer lo que le corresponde a la iglesia. ¿Sí? El Señor nos enseñó, o sea, ustedes ven todo el tiempo, Él fue enseñando. La Biblia se habla de enseñar. Dijo, capítulo 5, versículo 1, Él dijo, Mateo, capítulo 5, va a tratarlos de Mateo sobre todo para no dar tanta vuelta, pero en Lucas y en todo está hablando que Él enseñaba. Mateo, capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Él se sentó y los puso cara a cara. ¿Se acuerdan que dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios? Léanlo en Números capítulo 12. ¿Qué hizo Jesucristo? Habló cara a cara, se rebajó. Él no se quedó ahí como encima del púlpito. Allá usted, señor, cuidado, usted, ¿quién le mandó? ¿Quién cree que soy yo? Él nunca dijo, ustedes no saben quién soy yo, sino que Él está diciendo a los discípulos, a los que tienen corazón como niño, se sentó. Mira, en la escuela dominical mi esposa siempre tenía sillitas pequeñitas y ella también se sentaba en la misma silla pequeña y se ponía cara a cara con los niños al frente. Si estaban en el piso, ella también se sentaba en el piso, porque un niño ve una persona muy grande al frente, entonces dice, no, pues no, yo no alcanzo pero cuando una persona se rebaja, se reduce y se pone a la misma altura, el niño comprende más fácilmente. Jesucristo tuvo esa actitud de enseñar, se rebajó para enseñar. Capítulo 7, versículo 28, cuando terminó capítulo 5, 6 y 7, que es todo el sermón del monte, porque el sermón del monte no son las bienaventuranzas, sino hasta terminar el capítulo 7, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas.
Es que hay gente que... ¿Usted ha visto un escriba? ¿Sabe cómo enseñan los escribas? Copia y pega. Copia y pegue. Un escriba no puede pasarse de ahí. Otra cosa eran los intérpretes de la ley, o los sabios que escribían otras cosas, o los que llevaban las tradiciones que escuchaban el Talmud o la Cábala, son otras cosas allí. Pero el intérprete, los intérpretes de la ley solamente podían decir exactamente lo que dice ahí, de ahí no se pasaban. Entonces la gente pensaría, no, pero eso es un duro, es que es un intérprete, es un escriba. Sí, él tenía que hacerlo, era un oficio, pero era un monte y un collado, no era nada, era un teólogo. Dice, pero el que les enseña con autoridad, como les enseñaba, que entendía, era como quitando las capas de la cebolla. Mire cuando se encontró en Emaús, iba andando con los discípulos y decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Como que quitaba las capas de la cebolla y nosotros entendíamos, y cuando destapó el pan, vimos que era él y se desapareció, porque quitaba las capas de dureza del corazón de la piedra que tiene cada uno de nosotros. ¿Sí? Estamos en Mateo capítulo 9, ahora 9, capítulo 9, versículo, este me conmueve muchísimo. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando por las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, muy pocos. Muy poquitos, lástima. O sea, gente que se conmueva de ir a cuidar las ovejas que no son de una gente que es muy poquito el obrero. O sea, hay gente que sí le gusta tener ovejas, pero es como ladrón y salteador, que ve venir el lobo y no les importa, las deja tiradas. ¿Sí? Ahí están, pero porque les están pagando, porque es un asalariado. Porque si no tuvieran salario, entonces no estarían sirviendo. Yo fui testigo de eso. Una vez un hombre me dijo, ay, pues yo le estoy diciendo, Señor, si quiere que le sirva, pues que me pague. Le dije, ¿sabe qué? Voy a orar para usted para que el Señor le dé un trabajo. Pero yo que va a tener trabajo, Danilo, con 50 años, con no sé cuántos años, le dije, voy a orar para que le dé un trabajo. Por 2 personas que pensaban así, que ya eran adultos, que pensaban que tenían que ganar plata en el evangelio, oré por ellos y les dieron trabajo ya siendo viejos. Y yo le he dicho, Señor, dame trabajo que yo quisiera trabajar, ¿sí? Porque no es justo que yo lo haga por un interés. Entonces ahorita vendo cacao, los que quieran pedir cacao. Tuvo compasión de ellas. Si una persona muy diferente que tiene compasión de los que están dispersos por todas partes y saben que están buscando, que tienen sed y están buscando las aguas y no las hay. Y Jesucristo solamente tenía que hablarles y les saciaba del conocimiento de Dios. Les enseñaba por todas partes, saciando el deseo de conocer a la salvación de Dios. Entonces dijo, mire, los obreros son oremos para que haya gente que hable la boca, porque si ellos se callan, las piedras hablarían. ¿Usted no le da vergüenza que hablen las piedras, sino que hable usted? Pero que debe tener la actitud de Jesucristo de ser manso y humilde. Es que ahí es donde tenemos el problema, porque es que hay gente que tan pronto le dice algo, salta en santa ira, la mucha ira. Estoy hablando de la predicación, no estoy hablando de este mundo. A uno le da piedra muchas veces que se atraviesa el perro, pero es una forma en que nosotros estamos demostrando que dentro de nuestro interior hay cosas que necesitan ser cambiadas. Hay cosas que tenemos que imitar, que Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y usted va a hallar descanso. ¿Sabe que la gente que más se enferma? La gente que más le da ira, que entra en ira fácilmente, que son carrasposos, que son como una lija gruesa. Llega un niño recién nacido con una jacolita toda blandita y lo van a limpiar con una lija o la van a limpiar con un pañito húmedo. Es lo mismo. Mire las ovejitas recién nacidas en la iglesia. ¿Cómo va a poner una persona corronchosa? Obviamente hasta puede matar su fe. Dice que cualquiera que se meta con alguno de mis niños, mejor fuera que se colgara una piedra de molino y se lanzara al mar. No quiero ni verlo, porque aunque es grande en estatura, es niño espiritualmente, y Él tiene cuidado de ellos. Le dijo a Pedro, si me amas, cuídame, apacienta a mis ovejitas. Pero ¿quién es el que se apacienta? Los obreros son muy pocos. Buscar obreros para la mies no es fácil. Sin embargo, segunda de Timoteo, aquí va a comenzar la prédica. Segunda de Timoteo,
Y es donde nosotros tenemos que mirar si nos tenemos que arrepentir y mirarnos si verdaderamente estamos aprendiendo de Él, que es manso y humilde. No podemos hablar del mundo que aprenda de Él. Nosotros los servidores, nosotros los que estamos sirviéndole al capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 20, porque es que uno aprende de lo malo también. Ay, caramba. Pero en una casa no solamente hay vasos, ¿no? Leamos desde el 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, que lo tomen de ejemplo a usted para lo que se debe hacer, y no que el Señor lo tome de ejemplo de lo que no se debe hacer. El Señor me abrió los ojos para decir: eso que estás viendo que hace este pastor, su merced no lo haga, porque ese es un vaso de barro que no es un instrumento útil. Usted no imite eso, ¿sí? Eso sí, imítelo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que hay vasos útiles que sean dispuestos. Dice: así que si alguno se limpia, 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, asóciese con personas que tengan corazón limpio, pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Es la actitud que el Señor nos enseñó. Mire, aprendan de mí que soy manso y humilde, porque si ustedes me van a servir, tienen que ser sufridos, como Cristo, que le decían cosas y no respondían. Mire, cuando llegaban le dijeron: ¿con qué autoridad haces tú todas esas cosas? Dime con qué autoridad. Jesús, ¿qué les dijo? Yo también les digo con qué autoridad lo hago. Si ustedes me dicen el bautismo de Juan, ¿con qué fue que lo hizo? Si ustedes me dicen si el bautismo era del cielo o era de los hombres. No, si decimos esto, si decimos que eso, porque llegaron los corronchosos a molestarlo. Ay, que danos un ejemplo de que usted es el que se ha enviado, háganos señales. Ellos no podían verlo porque son demasiado eufóricos, les daba ira. Un día iba a sanar a una persona que tenía un problema, que tenía la mano paralizada, y se pusieron bravos porque lo estaba haciendo un día de reposo, y Jesús, viéndolos alrededor con enojo, entonces los vio el enojo que tenían porque él estaba haciendo las cosas en el día sábado, y sin embargo dijo: levanta tu mano. Él no le respondió, sino que hizo lo que tenía que hacer y ya. Porque él es humilde, estaba obedeciendo al Padre, no les iba a obedecer a ellos, no se asoció con Pilatos, sino con los pobres y con los pecadores, porque él estaba enseñando la verdad y la gracia que vienen de Dios. Entonces, el obrero tiene que ser que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Santiago capítulo 1 está diciendo, ustedes leen Santiago, y Santiago es el hijo de María y de José, ¿sí? Hijo de María y de José, entre comillas, hermanos adoptivos. Jesús era el hermano adoptado por ellos, digámoslo así, porque la familia eran todo el resto. Dentro de ellos Santiago, que fue los que están en el capítulo 7 de Juan, estaban diciendo: vaya para que vaya a Jerusalén, vaya. Eran carronchosos, ellos eran de esos terribles. Vaya a Jerusalén, que si un profeta allá tiene que darse a conocer, porque sabía que allá lo iban a matar, porque ni ellos creían en él. Sin embargo, una vez creyó, escribió este libro, que es la prueba que debe pasar toda persona, que al que era carrasposa, se volvió suave, se volvió manso, porque entendió el amor de Dios que envió a través de Jesucristo, dando su vida en rescate por todos nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que se necesita en una persona? Entre comillas, ¿qué es la humildad? ¿Qué produce la humildad y la mansedumbre? Paciencia.
Entonces uno dice, Señor, dame paciencia. Me saca la piedra, tan pronto habla, me saca el furor, es que no entiendo lo que le estoy diciendo. Yo hablo, si no entendió, ¿qué hago? Predico por la mañana, si no entiendo, ¿yo qué hago? Si no hace esto, yo no me pongo a pelear. Si no están en la reflexión, yo no me pongo a perseguir a nadie. Si está pendiente aquí en el culto, no. Porque es que el evangelio no está obligado. Uno tiene que aprender a ser más humilde, porque el Señor dijo que salve a los que crean. No diga oblíguelos a que crean, sino los que crean serán salvos. A todos los que le reciban, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser un hijo de Dios es emular a Jesucristo, aprender de Él, que es manso y humilde, que tenemos que salir al mundo a enseñar con mansedumbre, usando hasta las parábolas, porque Cristo usó hasta parábolas para poder enseñar, rebajándose. Mire capítulo 13 de Mateo. Les enseñaba por parábolas, les enseñaba caminando, por todas partes enseñaba. Porque tenía la sabiduría para rebajarse a la condición de los que éramos solamente como idólatras, como piedras, y hablarnos para que dentro de nosotros luego saliera algún día el agua. ¿Qué debe salir de usted? Él dijo, el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque háblale a la peña. Ya Jesucristo no vino a golpearnos. Él no es que, esto no entienden, que es que ustedes no, Jesucristo, es que usted no entiende, y cogen con la Biblia y ¡pam!, le pegan. ¿Cómo le va a enseñar a los hijos? ¿Cómo le va a enseñar a los...? Ahí dice, vamos para allá, para que no piense que es cosa mía solamente. Capítulo dice que tenemos que pasar diversas pruebas, pero que la prueba tiene que ser la obra completa, y la prueba es llegar a tener la paciencia. Capítulo 20, versículo 1, desde capítulo 1, versículo 19. Por esto mismo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más que es que me una santa ira, porque a usted le ira a Dios, no va a hablar, no va a cambiar. Usted puede estar airado porque esa persona es tal cosa. Deje que el Señor algún día llegará el día de la ira. Usted le puede dar mal genio. Uno le da mal genio. No, eso sí en verdad me saca la piedra que no sirvan al Señor. Me indigna, me da mal genio. Pero no ira, porque yo no puedo llegar hasta pecar cuando me da mal genio. Ahí me da mal genio cosas. Jesús le da mal genio, pero no mostró ira. ¿Me comprenden? Manso y humilde es que no muestra ira, sino que puede llegar hasta el punto de no. ¿Cómo voy a decir esto? Nosotros tenemos corazón y tenemos mente. Dice en el libro de la Cábala que los números los números del significado de las letras, esos números quieren decir algo. Es un encriptamiento del pensamiento de Dios basado en letras y números. La palabra corazón y la palabra mente o inteligencia suman 32. El corazón 32 dice que la inteligencia 32 dice, así que uno tiene que tener inteligencia y sabiduría como a terceras partes. Déjele un pedacito al mal genio. O sea, que usted muestra su indignación porque es cristiano, ¿cierto? O sea, que usted no puede decir tampoco que no se indigna. Usted se indigna y le da mal genio. Pero más porcentaje de humildad y de conocimientos que le permiten rebajarse para ser manso y humilde, sea máximo el 62, pero sea humilde para reconocer que no puede hacer más. O sea, uno puede tener de humildad y de corazón en su corazón, dígale 70%, 2/3 partes. Y una tercera parte que usted tiene que mostrar su fuerza dinámica al ir al predicar, contender por lo que usted ha dicho, es que yo soy cristiano y tampoco me voy a dejar, y eso me da, sí, o sea, le da mal genio algunas cosas. Mire que no han hecho esto para hacer, ¿cómo es que no han puesto las sillas? ¿Por qué no han puesto? Eso es mal genio, pero no ira. Lárguese de aquí, usted no sirve para nada. No, porque yo no puedo hacer eso. La iglesia no es mía. O sea, no puedo mostrar una ira, no puedo llegar a pecar, no puedo llegar a matar a una persona por un mal genio. Hay gente que muere por la indignación de pastores. Nos le quitan la Santa Cena, los echan de la iglesia. Usted se tiene que sentar ahí en esta banca, que todo el mundo lo mire, y eso lo avergüenza, y que la gente llega a perder hasta la salvación porque cree que perdió la salvación. O sea, puede airearse, ponerse mal genio, pero no pecar. O sea, no llegar a matar a otra persona espiritualmente por la forma de ser. Eso es completamente distinto. Capítulo 3, versículo 13. Así que cuando nosotros estamos pidiendo sabiduría para cómo vamos a responder, todo el mundo sea tardo para hablar, pero más pronto para oír. ¿Para qué? Para que escuche la sabiduría de Dios. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo haría Jesús? Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica.
Estamos hablando de vuelta, estamos hablando de la enseñanza, de la predicación. Usted en la calle tiene una santa ira, entre comillas, pero usted nunca llega a matar a una persona, ¿cierto? Eso es pecar. O sea, si usted puede sacar de la piedra a una persona en la calle y el perrito se le está haciendo al frente, pero usted no lo mata, sino que ¡venga, perro! ¿Sí? Eso usted como que está bien que le dé ese mal genio, está bien, pero llegar a matarlo, espiritualmente ocurre eso, que hay gente que descuida a la gente y no les importa si están vivos o muertos, y los echan o los tratan mal sin importar si ese espíritu murió o no murió, porque puede causar la muerte de una persona. Entonces dice, porque donde hay celos amargos y contención, aquí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso estábamos cantando paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser y en sus ondas de amor celestial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre lo que necesita es paz. Que no nos matemos los unos a los otros, que no nos odiemos los unos a los otros. Eso en cuanto a la vida de la carne. En cuanto a la vida espiritual, imagínate, pues se necesita más. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos en cuanto a la paciencia, la mansedumbre, para poder enseñar a los que están desviados, para poder tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero acepte que es una persona carnal, ¿sí? Le da mal genio, sí, pero usted no tira a matarlo, digamos, no lo juzga, no lo condena, porque eso sería cometer ya un pecado que nosotros no debemos cometer. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Mire, está hablando de las esposas. Esto sirve para las esposas. Estamos quitando una cebolla. Si usted lo lee en la primera parte, que es la parte simple, los que no son cristianos pueden leerlo y van, ay, tan chévere, sí, ven. Pues estoy hablando de la enseñanza, de la vida cristiana. Aquí están hablando de los cristianos que sirven al Señor. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el grande estima delante de Dios, que es de grande estima, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y si hacéis bien sin tener ninguna amenaza. Ok, ¿por qué? Porque Abraham nunca amenazaba. Usted tiene que obedecerme. No la subyugaba. Usted tiene que. No, es que Sara no era la esclava de Abraham. La esclava, ¿se acuerda que tuvo un hijo con la esclava? Ella era la esposa. A la esclava sí tenía, pero a la esposa la amaba, la cuidaba, la protegía. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que si usted se aprovecha de su esposa, si no la trata como debe ser, créame que sus oraciones no llegan ni al techo. Porque hay que tratar con delicadeza cuando está predicando, cuando está enseñando, no la puede menospreciar. La persona a quien yo primero le prediqué fue a mi esposa y le he predicado, y nunca en la enseñanza le puedo corregir, pero nunca en ira, sino que ella me respeta y escucha, me predica, también me predica. Yo no quiero decir, yo soy el que predico acá, tú no. Juanita me ha enseñado muchas cosas, ¿sí o no? Y me va a ver si, oye, mira esto y lo otro. Ay, ¿usted quién es para que me enseñe a mí? No. Todo lo contrario, es mi alma, yo la escucho. Cuando me dice, yo pienso. Pero también, si hay un día que me da mal genio, ella entenderá por qué me da mal genio, pero tengo un límite que tampoco va a llegar como a destruirla. ¿Sí? No la amenazo, sino que le estoy diciendo, hasta aquí llega su merced. ¿Sí? Hasta aquí llega su merced. Y también ella me dice, no, un momentico, hasta aquí me trata. O sea, yo soy frágil en cuanto a mi forma de ser. Hasta aquí también encuentro el amor de él. ¿Cierto? Bueno, dice también, ¿dónde voy?
Finalmente, estéis todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Ustedes sigan leyendo todo eso. Ahora, Efesios capítulo 4. Efesios estaba hablando de fe y confianza en el servicio a Dios, ¿cierto? ¿Cómo debemos servir nosotros? Pues teniendo esa actitud. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo perfecto de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Amén. Y terminamos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Ustedes, hay muchas citas acerca de la mansedumbre, de imitarlo a Él, cómo debemos ser nosotros para poder llevar la palabra. Por eso la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Capítulo 3, versículo 18. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. ¿Sí? Estoy hablando de capítulo 3 de Colosenses, versículo 18. Pero está hablando de la pareja porque, vuelvo y digo, esa es la primera capa de la cebolla. Usted puede leerlo así, puede enseñarle a personas que no sean cristianas, pero aquí está hablando de áspero también en la forma de tratar espiritualmente. ¿Sí? ¿Cómo será si lo toma para esta vida? No sea áspero con su esposa. Pues sí, o sea, no sea áspero. ¿Pero qué es áspero? Yo escucho que se pone más genio. Eso no es ser áspero. Áspero es una persona que constantemente no lo deja hacer nada. No digo que es como la sensación que todo el tiempo está como en una cosa que no me deja tener paz. No me da paz, no me da tranquilidad. Siempre es eso. Luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. O sea, déjela que ella tenga paz en su casa. Yo pienso que una mujer que tiene paz en su casa es feliz. Sí, está como en su espacio. Nosotros permitimos que hagan muchas cosas y no le tratamos ásperamente porque, pues yo entiendo todo lo que ella tiene que hacer por un hogar. Ayer estaba leyendo nuevamente precisamente el diario y yo veía cuando iban a nacer mis hijas, yo pasé rápido una etapa porque nosotros perdimos el primer bebé. Y fue un tiempo muy difícil para nosotros porque era nuestro primer bebé y faltando 8 días el niño murió en el vientre. Entonces, pues obviamente Juanita, siendo más joven que yo y toda la cuestión, yo tuve mucho dolor. Una señora, recuerdo que me abrió el libro de la Biblia, entonces para mí era un libro, y me abrió la Biblia en el Salmos 91 y me dijo: léaselo. Yo no entendía qué era lo que decía ahí. Y decía: usted tiene que tratar que ella no, o sea, usted tiene que ser fuerte delante de ella. Cuando usted va a llorar, tiene que hacer llorar afuera, pero ella, ayúdela, que ella necesita. Entonces yo me di cuenta de esa necesidad, que ella estaba muy frágil. Y no solamente ahí, yo le decía: yo no sé cómo pudimos tener otro hijo. Inmediatamente a los 3 meses quedaba embarazada de Daniela. Ya tenemos tanto anhelo, ya acaba de perder una y se mete en la otra. Yo decía: no voy a leer rápido esto, porque entendía cómo podía ser yo áspero con ella. Solamente ella está haciendo mi gordito es todo lindo y él me cuida mucho. Me parece: menos mal fui bueno, menos mal yo estaba haciendo. Entonces escribía todo lo que yo hacía por ella y cómo la cuidaba y cómo estuve pendiente. Y decía: menos mal no hay nada que la trate con aspereza. ¿Puede uno cometer errores en este mundo? Sí, claro, nosotros no somos perfectos. Pero no ser áspero es entender que ella cumple una misión que es como de gracia y de bendición para mí, que viene de Dios. Cuando dice que el hombre es el que debe casarse y bienaventurado el hombre que haya mujer. Entonces, si las mujeres no están obligadas a casarse, es porque el hombre es el que tiene la simiente y la mujer es la que les permite tener sus hijos. O sea, que tiene que cuidar a la que trae mi descendencia, tiene que cuidarla y protegerla. Entonces es una cosa que está metida dentro de la cabeza, que cuando me traigo una mujer para convivir conmigo, pues lo más lógico es que yo le dé 3 cosas. Con esto termino la predicación. 3 cosas que dice el Talmud, que cuando una pareja judía se van a casar, llevan un contrato. Escuchen, llevan un contrato en el que él tiene que firmar y estar de acuerdo, que el hombre tiene que darle a la mujer 3 cosas: casa, el techo, tiene que dar la comida
y tiene que darle placer. Ese placer tiene que ser el placer no solamente sexual, sino el placer de tener felicidad y armonía en su hogar. El hombre tiene que hacer eso para poder llevarse a esta mujer a vivir con él. Yo lo que entiendo con esto es que Cristo dijo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Lo segundo es que nos dio su vestido. Jesús verdaderamente quiere decir vestido, porque el nombre verdadero de él es Yeshua, que es salvación. Pero el placer que Dios nos da es el placer de servirle por amor. Ellos están haciendo algo que les dice las leyes judías que tienen que hacer con su esposa, pero Cristo lo hace por nosotros. Placer no es solamente el sexo. Placer es que usted lea la Biblia y usted se complace leyéndola. Usted se complace sirviéndole a Él. Usted lo hace por amor. Usted siente felicidad al hacer la obra, como cualquier pastor o cualquier persona miembro de la iglesia debería hacer placer. Por eso es manso y humilde, aprendiendo de Él. ¿Me comprende por qué termino con esto? Porque no se puede llevar a un ministerio si no se tiene placer, porque le da placer ese amor que Él nos dio, nos complació, nos llenó de ese amor. No, Cristo no fue áspero con nosotros, sino que nos complació dándonos su vida, su vestido, su casa, su techo, todo. Lo único que nosotros tenemos es manifestar en Él nuestro agradecimiento por su dulzura, digámoslo así. Creo que es 2 Corintios 10. Creo que es, a ver si me acuerdo. Bueno, quiero terminar con eso. Creo que es 2 Corintios. Vamos a ver si lo encuentro. 2 Corintios capítulo 10. Y ustedes leen el trato que Pablo tuvo que tener de dureza con esta iglesia, que él no tuvo santa ira, sino un mal genio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Ustedes leen cómo él fue osado, o sea, tuvo su mal genio, y ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué? Pero él por dentro era, le ruego por la ternura y mansedumbre de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? Ternura y mansedumbre. Obviamente hay cosas que a mí me da mal genio, mejor ni hablo, ¿sí? Porque yo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo, ¿sí? Colosenses lo termina diciendo. ¿Estábamos leyendo ahí? Colosenses. ¿Ustedes lo terminan de leer? Colosenses capítulo 3. ¿Dónde era que íbamos? 3:18. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, examinaos vosotros si vos obedecer. ¿Dónde es que dice airaos pero no pequéis? Bueno, ustedes búsquenlo, yo no me acuerdo dónde es que dice airaos pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que usted se puede airar, pero no espere que llegue hasta el otro día. No deje que esto avance. Siempre reconcíliese antes de irse a dormir. Trate de dormir en paz. Amén. En las reflexiones les voy a dar esa cita bíblica, oremos. Dios el Padre, te damos gracias por revelarnos a tu Santo Hijo Jesucristo, que nos habló con ternura, con amor, porque nos trajo la gracia y la verdad. Te damos gracias porque no vino a juzgarnos, ni a condenarnos, ni a golpearnos, sino vino fue a salvarnos, a rescatarnos, a mostrar en sabia mansedumbre y de humildad quién es nuestra salvación y quién se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a orar por los que estamos emulándolo a Él aquí en la tierra, llevando por todas partes también sus vituperios, enseñando por todas partes, siendo dignos de este ministerio de gloria, de llevar a todas partes la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos para que nosotros seamos transformados, que no seamos ásperos, sino que verdaderamente tu amor nos suavizó, también nos trajo de la verdad acerca de la paciencia. Ayúdanos cuando estamos pasando los momentos de la prueba, nosotros poder responder por el Espíritu Santo en sabia mansedumbre, como nuestro Cristo nos enseñó, siendo manso y humildes de corazón para hallar descanso para nuestra alma. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos, sobre quienes reposa la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que gobierne su espíritu, alma y cuerpo, y puedan revelar la presencia de Dios en este mundo para siempre.
Amén y amén.